B sub 1, 25. Entonces tendríamos menos 25 voltios dividido, ¿qué valor tiene I sub 2? Menos 0.2 amperios. Esto con esto se va. Y tendríamos un valor de 25 dividido entre 0.2, tendría un valor de 125 ohmios, ¿no? No olviden que tensión sobre amperaje es ohmios, ¿no? Entonces ya tenemos el primer valor. De ahí vamos a obtener el A22, que es igual a menos I sub 1 sobre I sub 2, que I sub 1 tiene un valor de 2 amperios, entonces tenemos 2 amperios menos 2 amperios sobre menos 0.2 amperios. Este signo con este signo se van, y 2 dividido entre 0.2 tiene un valor de 10. En este caso, como es amperios sobre amperios, es adimensional. Ahora vamos para la parte de I sub 2 igual a 0. ¿Qué valores tenemos? Eso corresponde a la columna de acá, porque podemos ver que I sub 2 en esa columna de esa medición es igual a 0. Entonces tendríamos lo siguiente. Cuando I sub 2 igual a 0, A11 es B sub 1 sobre B sub 2. B sub 1 tiene un valor de 55 y B sub 2 de 25. 55 voltios sobre 25 voltios. 55 sobre 25, 2.2. Voltios sobre voltios se vuelve adimensional. Y ahora finalmente tenemos el A, en este caso sería A21, que tiene un valor de I sub 1 sobre B sub 2. I sub 1 sobre B sub 2. I sub 1 tiene un valor de 4 amperios. Entonces tenemos 4 amperios sobre 25 voltios. 4 sobre 25 tiene un valor de 0.16. Es amperio sobre voltio, entonces es el inverso del ohmio. El inverso del ohmio es un Siemens. Entonces tenemos aquí Siemens. Entonces, si formamos nuestra matriz de los parámetros de transmisión, tendríamos lo siguiente. Tenemos 2.2, 0.16 Siemens, y acá tenemos 125 ohmios y 10 en adimensional. 125 ohmios y 10. Perfecto, ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es encontrar los parámetros descritos en las mediciones que hemos tenido dentro del enunciado de la red. ¿Hasta acá hay alguna duda o todo claro? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a continuar. Ahora, no nos ha pedido a nosotros los parámetros de transmisión, nos ha pedido los parámetros de impedancia, que son los parámetros Z. Entonces tenemos que hacer una conversión. Déjenme buscar si tengo en mi computadora, a ver, para mostrarles la transformación. Bueno, de igual forma, si no abran el formulario que les he mandado del segundo parcial y váyanse a la última página. Les voy a dar unos momentos para que lo abran, por favor. Voy a tratar de buscarlo a ver en mi computadora.
Perfecto, lo acabo de conseguir. He encontrado yo esta tabla de conversiones un poco más cómoda y más sencilla para hacer este tipo de transformaciones. Entonces vamos a tomar esta parte de acá para hacer la siguiente explicación. Perfecto, entonces vamos a mencionar primero qué parámetros hemos calculado. ¿Alguien se acuerda de qué parámetros hemos calculado al inicio del ejercicio? Exactamente, ¿no? Los parámetros A. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es buscar los parámetros A en la parte de buscar la columna de los parámetros A. Entonces, en este caso, acá tenemos, ¿no?, los parámetros A. ¿Qué parámetros nos está pidiendo calcular? El ejercicio nos estaba pidiendo calcular los parámetros Z, ¿no?, como enunciado del ejercicio. Entonces, se van ustedes a la fila de los parámetros que desean buscar y a la columna de los parámetros que ya tienen. Entonces, nosotros queremos calcular los parámetros Z en base a los parámetros A que ya tenemos. Acá está. Entonces, esta va a ser la fórmula de conversión de mis parámetros Z en función a los parámetros A. ¿Esa parte ha quedado clara? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos la fórmula de conversión de parámetros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es copiarnos esta formulita. Entonces volvemos donde estábamos resolviendo nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué decía? Que nosotros vamos a obtener los parámetros Z de la parte siguiente. A11 sobre A21 delta A. Bueno, en realidad es el determinante de la matriz. ¿Se acuerdan cómo se calculaban los determinantes en matrices? La han debido ver en álgebra 2. Entonces, esa sería nuestra matriz de transformación. Entonces, como les decía, ¿se acuerdan cómo se calculaba un determinante? ¿A qué sería este igual determinante de la matriz A? Va a ser lo primero que vamos a calcular. ¿Nadie? Bien, es la resta de diagonales. Es la multiplicación de el A11 por el A22 menos el A21 por el A12 menos esta otra multiplicación de estos dos valores de esta otra diagonal. Este es A11 por A22 menos A12 por A21. Entonces, el determinante de A va a ser 2.2 por 10, que en este caso ya sería 22, menos 0.16 por 125. Entonces tenemos nosotros un determinante del siguiente valor. Entonces nuestro determinante va a tener un valor de 2. El determinante de A es igual a 2.
Entonces ahora simplemente reemplazamos valores acá. A11 vale 2.2 dividido entre el A21 que es 0.16. Delta A es 2 dividido entre 0.16. 1 dividido entre 0.16 y el A22 es 10 dividido entre 0.16. Entonces calculamos la siguiente matriz que tenemos. 2.2 dividido entre 0.16. 2 dividido entre 0.16, 1 dividido entre 0.16 y 10 dividido entre 0.16. Entonces tenemos un valor de la matriz de impedancia de los siguientes valores: 13.75, 12.5, 6.25 y 62.5. Pero hay algo que le falta a mi respuesta. A ver qué me dice. Como hemos quedado que queríamos hablar de los puntos, después les voy a hablar de cómo va a funcionar la práctica, de cuántos ejercicios va a constar. Yo creo que van a ser 2, pero adicional a eso, a ver qué me dice por 3 puntos adicional a la práctica. ¿Qué le falta a mi respuesta? Dime, no se escuchó muy bien. ¿Qué dijiste? Disculpa, Johnny, no te escuché muy bien. ¿Alguien? ¿Qué le falta a mi respuesta? Usted ya estaría, solo falta un pequeño paso a esta respuesta de nuestro ejercicio. Los signos así. Cerca de los signos, algo parecido. ¿Cuál es símbolo? Las unidades. Sí, perfecto, las unidades. Entonces, como se han complementado, a ver, voy a anotar. Johnny, a ver, un rato. Johnny Campero y Alain Portugués. Ya. Ronald Flores y Alain Portugués. Ya, perfecto. Entonces, Ronald Flores y Alain Portugués. Ya, exactamente. Lo que falta son las unidades, ¿no? Aquí tendrían que poner ovnis, ¿no? Esto es algo que siempre les recalco porque es bastante importante. En la tabla que les mostré, si se pueden fijar, a ver, voy a cambiar a esa otra pantalla que tenemos. Se muestra las unidades que tiene cada parámetro. En este caso, los parámetros Z de impedancia, tanto del Z11 hasta el Z22, todos son ohmios. Los de admitancia, todos son Siemens. Pero de ahí ya va variando. Por ejemplo, en los parámetros H, el H12 y el H21 son adimensionales, el H11 es ohmios y el H22 es Siemens. Entonces, eso tienen que ir cuidando, qué unidades están manejando los parámetros que tienen ustedes, ¿no? Entonces, sí, con eso ya tendríamos el inciso A. Algo que igual siempre les digo, yo creo que del segundo parcial y de la materia en general, este tipo de ejercicios son los más sencillos. Entonces, si en el segundo parcial existe algún tipo de estos ejercicios, les recomiendo que empiecen por este, ¿no? Este tipo de ejercicio donde les da las mediciones y hallan el parámetro que les pide. Y ahora nos vamos al inciso B. Nos está pidiendo máxima transferencia de potencia, que se han de acordar de ese parámetro de circuitos 1, ¿no? Entonces, tengo la fórmula para este tipo de ejercicios en la página número 4, que está acá. Ya que he abierto mi formulario en la pantalla. Nos vamos a referir a la parte de acá. Exactamente. Tenemos esta parte de acá para los parámetros de máxima transferencia de potencia. Entonces, nosotros vamos a calcular, como se dan cuenta, lo que va a ser la corriente de Norton
el voltaje de Thevenin y en base a eso nosotros vamos a encontrar la resistencia de Thevenin para la máxima transferencia de potencia y la potencia. Entonces, siguiendo estas fórmulas tenemos lo siguiente. Entonces, como podrán ver, lo primero que decía era para B2 igual a 0. ¿Qué significa que la tensión 2 sea igual a 0? ¿Qué tendría que hacer con la segunda parte del puerto? ¿En qué caso se da una tensión igual a 0? Cortocircuito. Perfecto, cortocircuito. Entonces, tendríamos que redibujar nuestro circuito de la siguiente manera. 125 voltios. Esto, si no me equivoco, era 20. Sí, 20. No, esto era 150, no 125. 150 voltios y esto era 20. 20 ohmios. Otra recomendación que igual les voy a dar acá es que trabajen con los primeros parámetros que han encontrado. En este caso, los primeros parámetros que hemos encontrado son los parámetros A. Desde ahí hemos transformado a los parámetros Z. ¿Por qué vamos a trabajar con los primeros parámetros que hemos encontrado? Por el hecho de que tenemos menos posibilidad de error. Puede que nosotros al transformar de los parámetros A a los parámetros Z hayamos cometido un error y ahora estemos calculando este inciso B con parámetros equivocados. Es por eso que mejor siempre toman los primeros parámetros que han calculado porque tienen menos probabilidad de error porque hay menos cálculos de por medio. Entonces, de esa forma nosotros acá vamos a tomar los parámetros A. Y acá, como dijo su compañero, vamos a hacer un cortocircuito y la corriente de Norton es, esta corriente es la corriente I sub 2, la corriente de Norton es igual a la corriente I sub 2, pero en sentido contrario. Entonces vamos a establecer las ecuaciones que tenemos para este circuito. No se olviden que acá nosotros tenemos B sub 1 y acá entrando al circuito tenemos la corriente I sub 1. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. Primero de la parte de acá. Haciendo una malla nosotros vamos a tener menos 150, va a ir por acá, más 20 por I1 más B1 es igual a 0. Entonces lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a poner acá términos independientes. Acá vamos a poner lo que es, si nosotros tenemos una tensión 2 igual a 0, entonces vamos a tener I1, I2 y B1. Vamos a tener tres ecuaciones porque tenemos tres incógnitas. I1 vale 20, B1 vale 1, I2 vale 0 y el término independiente vale 150. Y así vamos a ir planteando todas nuestras ecuaciones. Para los parámetros A, ¿cuáles son las ecuaciones de los parámetros A? Volvemos a nuestro formulario y buscamos parámetros A. En este caso son los parámetros de transmisión, donde tenemos la siguiente ecuación de acá, ¿no? Donde dice B1 y 1 es igual a 1, 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2 por la matriz de B2 o menos I2. ¿Cómo traducimos esto? B1 es igual a A1, 1 por B2 menos A1, 2 por I2. Y I1 es igual a A2, 1, B2 menos A2, 2, I2. De esa forma se transforma esta ecuación y tenemos este sistema de ecuaciones que nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar acá. Ahí está. Entonces acá tenemos nuestras ecuaciones, ¿no? Ahora vamos a reemplazar los valores que nosotros tenemos. A11 era 2.2. Y A12 es 125. A21 tiene un valor de 0.16. Y A22 tiene un valor de 10.
Perfecto, entonces ya hemos reemplazado. Ahora estas ecuaciones lo vamos a llevar dentro de nuestro sistema de ecuaciones. Primero que nada, sabemos que B2 tiene un valor de 0, entonces esta parte de acá y esta parte de acá desaparecen. Entonces, transportándolo, tenemos aquí para la primera ecuación para esta, si pasamos este 125 de este otro lado, tendríamos 1, 125, 0 igual a 0. Y para esta otra, pasando este menos 10 de este lado, tendríamos 1, 10, 0 igual a 0. Entonces nosotros vamos a encontrar en este caso los resultados de esta matriz, sobre todo enfatizándonos en que nosotros queremos encontrar la corriente I sub 2, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, a ver, aquí despejándolo, me sale los siguientes valores. I1 tiene un valor de 4.6154. I sub 2 me tiene un valor de menos 0.4615. Y B sub 1 tiene un valor de 57.6923 voltios, amperios y amperios. Entonces, si la corriente de Norton es menos I sub 2, la corriente de Norton es 0.4615 amperios. Ahora vamos a seguir con el voltaje de Thevenin, que tiene exactamente la misma metodología, pero ¿qué tendría que hacer si en este caso yo quiero que la corriente I sub 2 sea igual a 0? Si para el otro circuito hemos tenido que cortocircuitar para que la corriente I sub 2 sea igual a 0, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Circuito abierto, alza. Exactamente, circuito abierto. Entonces acá vamos a tener este circuito de acá y vamos a poner los parámetros. Acá tenemos I sub 2 más menos B sub 2. Aquí tenemos la corriente I sub 1. Ah, no, mentira, esta corriente entra, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, esa corriente entra. Y acá igual vamos a tener más menos B sub 1. Acá sí hemos hecho bien las demás. Ya. Entonces ahora nosotros tenemos la misma lógica. Vamos a hacer como en el anterior, pero en este caso no tenemos I sub 2. Entonces tenemos I sub 1, B sub 1, B sub 2 y los términos independientes. Entonces, la primera ecuación es la misma para ambos, ¿no? Entonces sería 20, esta de acá, ¿no? Porque no ha cambiado nada del puerto 1. Entonces tenemos 20, 0, 1 y 150. 20, 0, 1, 150. Ahora, para los parámetros A, en este caso, que tengamos lo siguiente. Entonces nos podemos pegar lo mismo que hemos copiado hace rato. Esta ecuación de las ecuaciones de los parámetros A, pero aquí tenemos que hacer lo siguiente. En este caso ahora el I sub 2 es el igual a 0, entonces esta parte de acá se borra y este I sub 2 de acá también se borra. Y A11 era 2.2, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 2.2. Y el A21 era 0.16. Entonces lo que tendríamos nosotros acá, por ejemplo, sería 1 menos 2.2 igual a 0, 0. Y acá tenemos 1 menos 0.16, 0 igual a 0. Entonces nuevamente hacemos un despeje. Entonces agarramos para el 20, 0, 1, 150,
0,1 menos 2,20, 1, 0, menos 0, menos 0,16, 20, 0, 1, 150, 0, 1, menos 2,20, 1, 0, menos 0,16, 0, ya. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. I sub 1, 5,7143 amperios. B sub 1, 78,5714 voltios. Y B sub 2 es igual a 35,7143 voltios. Este de acá habíamos mencionado que era el voltaje de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin no es nada más que el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, que sería en este caso 35,7143 voltios dividido entre la corriente de Norton que nos salió 0,4615 amperios. Entonces esto tiene un valor de 77,3874 ohmios. Entonces ya tenemos la primera parte, pero adicional a esto nos está pidiendo lo que sería la potencia que transmite a través de esto, ¿no? Y está en la parte de acá. Entonces la potencia de máxima transmisión no es nada más que el voltaje de Thevenin dividido entre 2 al cuadrado sobre la resistencia de Thevenin. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos la potencia máxima es igual a 35,7143 dividido entre 2 al cuadrado sobre 77,3874. Esto tendría un valor de 4,1205 vatios. Y de esta manera habríamos concluido este ejercicio. ¿Alguna duda de lo que hayamos hecho de esta parte? Todo claro, Auxi. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es calcular el otro tipo de ejercicios de red de 2 puertos, que sería el siguiente. Entonces el ejercicio número 4 del examen del semestre pasado, justo 1/2025, que dice lo siguiente. Veamos los parámetros Z. Ya. Acá tenemos 10 ohmios, 15 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 50 ohmios, 80. Esta de acá vale 40 ohmios y 20 ohmios. I sub 1 más menos B sub 1, I sub 2 más menos B sub 2. Ya. Primero que nada, a ver, por otros 3 puntos vamos a calcular. ¿Quién me puede decir cuál es la relación? Les voy a dar una pista. Estos son 2 redes de 2 puertos que están conectados de una determinada forma, ¿no?
esta parte de acá es una red de 2 puertos y esta parte de acá es otra red de 2 puertos y estas dos están conectadas entre sí. También nos está dando los valores de los parámetros Z de acá. Mientras lo copio, ¿alguien me puede decir cuál es el tipo de conexionado que tienen estas redes de 2 puertos? En cascada. Perfecto. Entonces, Align, te voy a aumentar unos 3 puntos más. Perfecto. Gracias. Tenemos estos dos en cascada, ¿no? Entre el primero y el segundo, ¿no? Como podemos ver, igual este tipo de conexionado se los he puesto en el formulario. Está en la parte de aquí. Entonces, como podemos ver, está de este tipo de conexión como este de acá, ¿no? Una conexión en cascada. Y acá tiene su ecuación fundamental. Para calcular los parámetros de una red en cascada, tenemos que encontrar sus parámetros A de transmisión y multiplicarlos. Ojo que aquí igual siempre les recalco lo siguiente. No se olviden que matrices, el orden de los factores sí importa, ¿no? No es una multiplicación como escalar, donde tenemos, ¿no? 5 por 10 es igual a 10 por 5. En este caso tienen que considerar el orden de las matrices de la cascada. Siempre se pone primero la primera parte la primera red conectada y después se pone la segunda red. Entonces tenemos las conexiones de redes en cascada, ¿no? Entonces nos vamos a copiar esta ecuación. A es igual a A', que sería los parámetros A de esta parte, por el valor de A'', que serían los valores A de esta parte. Vamos a copiar, también nos da los parámetros Z, que los parámetros Z vienen a ser 40 ohmios, 12 ohmios, 20 ohmios y 10 ohmios. Y nos dice lo siguiente: en la entrada se conecta una fuente de 240 voltios. Vamos a ponerlo entonces de la siguiente manera. Vamos a asumir que ya lo hemos unificado en unos parámetros A en serie con una resistencia de 5 ohmios. Entonces acá vamos a tener ya los parámetros A. Y en la salida tenemos una resistencia de 80 ohmios. Determine la potencia que entrega la fuente y la que consume RL. Potencia de la fuente y la potencia de RL. Esta fuente no se os olvida copiar, 240. Como bien dijo su compañero, lo primero que tenemos que hacer entonces, que es una red en cascada, calculamos los parámetros A de las dos redes que tenemos conectadas en cascada. ¿Cómo vamos a calcular los parámetros A de acá? Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar un equivalente pi, un equivalente t, creo que también se llama el otro, ahora no me acuerdo muy bien. Sí, equivalente pi y equivalente t. Entonces, ese conjunto de resistencias que vieron, tenemos que encontrar alguna forma haciendo series, paralelos, configuraciones delta, estrella, delta, como para encontrar estos dos parámetros de acá, ¿no? Los parámetros t o los parámetros pi. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Esto nos va a dar los parámetros z y después en base a los z, como habíamos hecho antes, lo transformamos a los parámetros a, los multiplicamos, encontramos los parámetros a de toda la red y hacemos el segundo paso. Pero primero vamos a hacer lo que estábamos hablando antes. Entonces vamos a copiar, primero que nada, antes para simplificar, ¿en qué relación tienen esas tres resistencias? Todas están en paralelo. Exactamente, están en paralelo, ¿no? Entonces eso lo vamos a simplificar. Vamos a ponerle de nombre R1 es igual al paralelo de 20 con 40 con 80. Esto tendría un valor de
11.4286 ohmios. Entonces nosotros lo simplificamos el circuito de la siguiente manera. Entonces acá tenemos 10 ohmios, 15 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios, 30 ohmios, 11.4286 ohmios. ¿Se les ocurre cuál podría ser nuestro siguiente paso? Lo vamos a llevar a un equivalente T. Esa sería una pista. Hay que hacer transformación de delta estrella. Exactamente. Como dijo su compañero Abdala, hay que hacer una transformación de delta a estrella, ¿no? Entonces tendríamos acá esta parte de acá. Entonces tenemos acá que calcular los valores. Este le vamos a llamar RA. No. R2, R3 y R4. Ya. R2 tendría el siguiente valor. Igual si se han olvidado las transformaciones, están aquí en este formulario que les compartí. A ver, equivalente delta estrella, exactamente. Entonces, es la multiplicación de los dos parámetros que están contigo sobre la sumatoria, ¿no? Entonces, R2 sería igual a 50 por 15 sobre 50 más 15 más 30. 50 por 15 sobre 50 más 15 más 30, que sería 95, ¿no? Sobre esto directamente 95. R3, 15 por 30 sobre 95. Y R4, 50 por 30 sobre 95. 50 por 15 sobre 95. 7.8947 ohmios. 15 por 30 sobre 95 tiene un valor de 4.7368 ohmios. Y finalmente R4 es 50 por 30 sobre 95, que tiene un valor de 15.7895 ohmios. Entonces lo voy a dibujar de nuevo y ya prácticamente tendríamos acabado nuestra transformación. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Vale 10, R2, R3, 20, R4 y este de acá era R1. Entonces, simplemente tenemos el 10 en serie con R2, el 20 en serie con R3 y el R4 con el R1, ¿no? Entonces, vamos a hacer la sumatoria rápidamente. Entonces, acá tenemos 17.8947 ohmios. Acá tendríamos 20 más R3, 24.7368 ohmios. Y acá tendríamos R4 que es 15.7895 más 11.4286. Y este vale 27.0381. Volvemos y vemos cómo utilizamos los parámetros de nuestros parámetros T para obtener los parámetros Z.
Entonces vemos que dice Z es igual a, este sería Z11, Z12, Z21 y Z22. Z11 es igual a ZA más ZC, que ZA es este y ZC es este. Z12 es ZC, Z21 igual es ZC y Z22 es ZB, que es este de acá, más ZC. Entonces vamos a poner, ¿no? ZA, ZB y este es ZC, ¿no? Sí, ABC. Ya. Entonces tenemos que habíamos puesto, ¿no? Z es igual a Z más ZC, 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 ZB más ZC. Te lo vamos a llamar Z prima porque es para el primer parámetro. Entonces tenemos ZA que es 17.8947 más ZC que es 27, ¿no? Más 27.0381. Esto vale 44.9328 ohmios. Vamos con el siguiente. ZC nomás, ¿no? Entonces sería 27.0381 ohmios, 27.0381 ohmios, y el otro sería 27.0381 más 24.7368. Que vale 51.7749 ohmios. Listo. Entonces ahora tenemos los parámetros Z' y Z', que serían estos de acá. Ojo, les recalco nuevamente. No es decir que los parámetros Z de toda la red sería Z' por Z'. Eso está mal. Tiene que ser sí o sí con los parámetros A. Entonces tenemos que transformar nosotros los parámetros Z' a parámetros A y los Z' a parámetros A también. Entonces vamos nuevamente a nuestro formulario y creo que es la misma relación que hemos visto en el otro. Sí, queremos los parámetros Z en función a los parámetros A. Entonces, como habíamos dicho, buscamos en este caso, la fila de los parámetros que queremos en función a buscamos la columna de los parámetros que tenemos en función a la fila que ya tenemos. ¿Qué parámetro buscamos dentro de las columnas? Los parámetros A. ¿Qué parámetros ya tenemos en las filas? Los parámetros Z. Entonces, hacemos coincidir y esta es la fórmula de transformación. Entonces, A' va a ser igual a A11 sobre A21, determinante de A sobre A21, 1 sobre A21 y A22 sobre A21. Perfecto, nuevamente el determinante va a ser lo primero que calculamos. Que bueno, el determinante no. En realidad esta vez sería al revés, ¿no? Sí, serán los Z, será la columna. Exactamente, sí. Me confundí, sí. Tendría que ser, lo que buscamos son los parámetros A, lo que ya tenemos es Z, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la fórmula de transformación. Sí me confundió, como el otro caso era parecido, pero era al revés, ¿no? Entonces, a ver, lo borramos y vamos a ver. Entonces, A' en este caso en función de los parámetros Z sería Z11 sobre Z21, determinante de Z sobre Z21, 1 sobre Z21 y Z22 sobre Z21. Entonces el determinante de Z que va a ser igual 44.93 por
51.77 menos 27.03 por 27, bueno, al cuadrado. Porque es esto por esto menos esto por esto, ¿no? Entonces tendría un valor de 1595.33. Entonces, ahora lo vamos a reemplazar. Nosotros sabemos, a ver, Z11 vale 44.93 dividido, no, Z11 diré, Z21 es 27.04, el determinante es 1595.33, dividido entre 27.04, 1 sobre 27.04, Z22 es 51.77, dividido entre 27.04. Entonces, A' es igual a 1.6618, 59, 0.037 y 1.91. Entonces, a ver, la anterior hemos preguntado ya qué le faltaba, pero en este caso, a ver, les voy a preguntar, aparte de qué le falta, qué valores tendría que poner, a ver qué valores corresponde al A11, al A12, al A21 y al A22 por otros 3 puntos más, a ver. El A11 sí es adimensional, el A22 también. El A12 es ohmios y el A21 es admitancia, ¿no? Siemens. Perdón. Perfecto. Entonces otros 3 puntos más. A ver, más. Exactamente. Como dijo su compañero, esas serían las unidades de los parámetros A. Y ahora vamos por los parámetros A'', ¿no? Entonces, en este caso tenemos Z'', lo vamos a copiar. Y lo pegamos. Entonces, nuevamente, como el anterior, nos podemos copiar la fórmula porque es la misma transformación. Acá simplemente le añadimos un prima. Y ya, ¿no? Entonces, en este caso, nuevamente hallamos el determinante de Z'' en este caso, que sería 40 por 10, 400 menos 12 por 20. 12 por 20 que tiene un valor de 240. Entonces, el determinante sería 160. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. A'' va a ser igual a 40 sobre 20, 160 sobre 20, 1 sobre 20 y 10 sobre 20. Entonces A'' va a ser 2, 160 entre 20 es 8, ¿no? 8. En este caso sería ohmios. 1 sobre 20 es 0.05. Siemens. Y 10 sobre 20 es 0.5, pero en este caso es adimensional, ¿no? 0.5. Entonces ahora sí hallamos los parámetros A, que es A' por A'', que este es igual a, lo vamos a copiar mejor. Acá tenemos los A',
por los A''. Ya, listo. Entonces tenemos los parámetros A. Multiplicamos, entonces, como les he dicho siempre, no nuevamente les recalco porque suele pasar bastante. Tengan bastante cuidado con el orden, ¿no? No es lo mismo multiplicarlos al revés. 0.05, 0.5. Entonces esto me da un valor de 6.2738, 42.8 ohmios, 0.17 Siemens y 1.25. Entonces vamos a hacer lo ultimito antes de que nos pasemos más de la hora. Que era, como les decía, nos pide calcular la potencia de la fuente y la potencia de la resistencia de este de 80 ohmios. Entonces vamos a copiar esto nuevamente más abajo. Vamos a hacer más grande. Por los siguientes motivos, ¿no? Le vamos a poner acá, ingresa la corriente I sub 2, esto es más menos B sub 2. Acá ingresa la corriente, no, este es I sub 1, ¿no? Me he equivocado. Este es B sub 1, I sub 2 y B sub 2. Entonces tenemos que hacer en este caso un sistema de ecuaciones de 4×4. Vamos a encontrar I sub 1, I sub 2, B sub 1 y B sub 2. Y en base a eso vamos a calcular la potencia de la fuente y la potencia de la resistencia. De la fuente, como tenemos una fórmula de potencia de la fuente es B por I, ¿no? B por I, que sería 240 por I1. De esa forma vamos a encontrar la potencia de la fuente. Y para la resistencia, que nos pide esta resistencia de acá, que es la resistencia de carga, podríamos tomar 80 por la corriente al cuadrado, que sería I sub 2 al cuadrado. Entonces, esos sobre todo son los dos valores que queremos encontrar, I sub 1 e I sub 2. Entonces, establecemos nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, lo vamos a poner de esta forma. Acá vamos a poner I1, I2, B1, B2, y esto es igual a los términos independientes de acá. Primera ecuación que tenemos es la de esta malla de acá, donde tenemos menos 240, siguiendo en este sentido, más 5 I1, más B sub 1 igual a 0. Entonces acá rellenando, vamos a hacer de otro color, 5, acá vamos a tener 1, 0, 0, 240. Ahora para la malla de acá, tenemos menos B sub 2, y en este caso, a ver, esta corriente entra por acá, más menos B sub 2 menos 82 es igual a 0. Entonces nosotros tenemos acá, lo vamos a poner, si le cambiamos el signo a más, tenemos 1, 80, 0, 0, 0. Y ahora las ecuaciones para los parámetros A, que creo que igual lo hemos puesto acá. Sí, estas eran nuestras ecuaciones para los parámetros A, ¿no? Que ya habíamos visto. Lo vamos a pegar un poco más abajo. Entonces, nuevamente, vamos a reemplazar en los parámetros de acá. A11 tenía un valor de 6.2738. 6.27. A12 tenía un valor de 42.8. A21 tenía un valor de 0.17. Y A22 tiene un valor de 1.25.
25. Entonces, para la primera ecuación, vamos a pasar todo a este lado. Tenemos 1 menos 6.27, 42.80 igual a 0. De este otro lado igual vamos a pasar a este lado todo. Vamos a tener 1 menos 0.17 y 1.25. 0 igual a 0. Entonces esto lo metemos en una regla de Kramer o en el método que gusten para despejar y obtenemos los valores. 5, 0, 1, 0, 240, 0, 80, 0, 1, 0, 0, 42.7963, 1 menos 6.2738, 0, 1, 1.2533, 0, menos 0.1697, 0. Entonces solo voy a copiar los dos valores que estamos buscando en este caso, ya que no tenemos mucho tiempo. La corriente I sub 1 vale 5.75 amperios, I sub 2 vale menos 0.38 amperios. Entonces la potencia de la fuente no es nada más que 240 por 5.75, que es 1380 vatios. Y la potencia de la resistencia RL es 0.38 al cuadrado. ¿Cuánto valía la resistencia? 80 ohmios por 80, 0.38 al cuadrado por 80, que vale 11.552 vatios. Entonces, de esa forma, hasta ahora sí habríamos concluido este ejercicio. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ninguna. Sí. Perfecto. Entonces, con esto habríamos concluido esta parte de red de dos puertos. Y ahora sí, para concluir, vamos a hablar de lo que era el puntaje de auxiliatura. Me dijo el ingeniero que tenemos dos casillas de 20 puntos, tanto para el primer parcial como para el segundo. Entonces, lo que vamos a hacer, creo que algunos me pidieron de favor que el primer parcial no habían entregado la práctica. Y bueno, como no hubo muy buenas notas, voy a aceptar lo siguiente. Preséntenme, les voy a pasar una práctica, en realidad les voy a pasar un ejercicio, un examen de segundo parcial, donde van a escoger hacer 2 ejercicios de los 4 que hay. Y bueno, resuelven y me lo mandan al Classroom. Y bueno, yo voy a ver, si no me han presentado el primer parcial, se los voy a hacer valer con 2 por 1, con un poquito menos de nota, ¿no? Porque son 20 puntos en ambos parciales. Y bueno, los chicos que tienen puntaje extra, se los voy a poner en ambos parciales. Entonces les voy a crear una tarea en el Classroom. Espero que todos estén en el Classroom. Si no, de nuevamente les voy a mandar el código al grupo de WhatsApp. Entonces, de esa manera vamos a hacer. Entonces les voy a pasar una práctica y si no han presentado la que les pasé igual para el primer parcial, aunque sea por un poco menos de nota, les voy a hacer valer en las dos casillas, tanto para el primer parcial como para el segundo. Ah, sí, yo me saqué 13 en el primer parcial, digo, en la práctica de primer parcial, de sobre 20, ¿no? Entonces, puedo mejorar, digamos, si presento algo. Con los puntos, yo creo que vas a llegar más o menos sí a la nota. Con los puntos que te di hoy, yo creo que sí ya vas a llegar a 20. Y de ahí con la práctica del segundo parcial, ya completas. Entonces, gracias, entonces. Entonces sería todo, chicos. Estudien porque el martes ya es su examen, ¿no? Vayan repasando y vayan haciendo la práctica que les voy a enviar. Eso sería todo. Gracias, sí, hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao.